llantos, gente que se ponía nerviosa y que le salía tacos. Muchas veces estás con amigos, estás intentando disfrutar y tu cabeza siempre está diciéndote corre ya a casa que tienes que estudiar porque si no estás perdiendo el tiempo. El esfuerzo de una persona lo está evaluando en un momento determinado. Entonces esto al final también es una mochila que llevas encima y que te puede llegar a quemar. Entonces claro, mucha gente tiene miedo de elaborarse ellos el propio tema y luego que la información que ellos han utilizado no se corresponda con la que el tribunal vaya a tener. Y tu programación o tu unidad o tus actividades para ellos no van a ser tan significativas. Cuidado con esto porque os pueden descalificar. Entonces tú en tu defensa también tienes que jugar mucho con mandar al tribunal a las páginas que quieres que lean. Yo eso no lo hice la primera vez y la verdad es que me hubiera ayudado un montón. Sí. Sabemos que gran parte de los que nos seguís sois opositores. Por eso desde Copyfly nos hemos propuesto facilitaros la vida. Hoy hablamos de la vida del opositor y para ello contamos con diferentes perfiles y personas expertas en este ámbito. Sara, muy buenas. Buenas, muy buenas. Profesora de inglés, con plaza, también ha sido tribunal y además preparadora. Sí. Un poco de todo. Un poquito de todo. También un poquito de todo, Isabel, también profesora con plaza, en tu caso de FP, también tribunal y preparadora. También. Y a tu derecha tenemos a Andrea, muy buenas, Andrea, opositora Sí. e interina, También, sí. profesora de inglés. Sí. Bueno, en vuestro caso vamos a empezar a hablar un poquito de vosotras para que os soltéis. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia como opositoras? Pues mi experiencia como opositora fue intensa. Estuve 2 años estudiando a tope. El primer año lo dediqué a hacer la programación y el segundo año, con la certeza de que tenía la programación terminada, me dediqué a estudiar temas, a hacer prácticos como loca y llegué un poco, pues eso, con un montón de nervios, con un montón de presión, pero aún así sabiendo que lo iba a hacer bien porque pensaba que estaba muy preparada. Esa es la idea. Y al final pues hay una parte muy subjetiva, hay un factor suerte muy importante y yo sí que tuve suerte. Me la saqué a la primera, entonces para mí no ha sido un proceso largo, ha sido corto pero intenso y hasta ahí. Luego a la siguiente convocatoria me tocó ser tribunal y esa ha sido mi experiencia con las oposiciones. Ahora hablaremos de la subjetividad, que es un tema muy importante yo creo en las oposiciones. Isabel, en tu caso, ¿cómo lo viviste? Pues en mi caso sí que ha sido un proceso largo porque yo soy de FP y las especialidades de FP tuvimos un parón muy grande desde 2010 a 2016-18. No salían plazas, no salían convocatorias. Entonces yo estaba trabajando, en ese momento yo trabajaba en la empresa privada, entonces alternaba el trabajo y el estudio y bueno, tuve que presentarme 3 veces, yo aprobé a la tercera en diferentes comunidades autónomas, he hecho bastante turismo docente en ese aspecto. Nunca viene mal. He conocido diferentes formas de trabajar en diferentes comunidades y es verdad que es un proceso duro, muy duro. Andrea, tú sigues en ello. Sí, yo llevo opositando unos 3 años, me he presentado una vez y bueno, ahora enseguida me tengo que presentar otra vez. Y la verdad es que, como ya dije, al final es un proceso duro y sobre todo porque cuando estás opositando muchas veces tienes que ya estar trabajando. Entonces yo es verdad que el primer año que me presenté pues no trabajaba, entonces pues dediqué todo mi tiempo a estudiar y la verdad es que fue un proceso duro, pero al final pues tenía mucho tiempo que poder dedicarle. ¿Qué pasa? Que ahora pues es verdad que tengo unos niveles de estrés pues muy altos, al final tengo que estar compaginando el trabajo con el estudio y también yo la primera vez que me presenté había como un proceso de estabilización, entonces el examen tenía unas características diferentes, había que estudiar menos, entonces este año pues claro, se ha juntado con el trabajo, el tener que prepararme el práctico, los temas, también hay menos bolas, por lo tanto tienes que estudiarte muchos más temas para que haya más probabilidad de que te salga uno, entonces pues es una suma de todo. Bueno, habéis sacado muchos temas interesantes, vamos a empezar hablando, si os parece, un poco del sistema de oposiciones. ¿Qué papel juega la subjetividad? Pues la subjetividad juega un papel importante. Al final, por ejemplo, un examen como el MIR pues es más objetivo, es un tipo test. Pero en este tipo de exámenes te puedes estudiar, por ejemplo, 40 temas y que no te salga ninguno. Por ejemplo, yo tenía un compañero el año pasado que se estudió unos 45 y no le cayó ninguno. Y luego a lo mejor te puedes estudiar 10 y sí que te caiga uno. Entonces, claro, es justo
pues desde esa perspectiva, ¿no? Porque al final la persona que se ha estudiado 40 temas sabe mucho más que la persona que se ha estudiado 10. Y viéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo pondríais vosotras ese sistema? Es difícil, la verdad, que cambiar el sistema o hacer una propuesta de nuevo sistema, porque al final siempre va a haber voces en contra. Entonces, siempre están los PROMIR, ¿no? Es decir, examen tipo test, más objetivo, pero no olvidemos que al final somos profesores y tenemos que saber redactar y saber transmitir, que al fin y al cabo es lo que se nos está pidiendo en la oposición. Claro. Entonces es complicado tener un examen de oposición que sea gustoso para todo el mundo. Bueno, al final eso como todo, pero no sé si compartes la opinión de Andrea o tú lo ves diferente, Isabel. En cuanto al temario, sí que es verdad que ya no solo que te caiga las bolas en un tribunal, por ejemplo en Andalucía las bolas en Sevilla no son las mismas que en Granada. Claro. ¿Vale? Entonces, obviamente, ese papel de subjetividad o de suerte influye. ¿Tú cómo lo ves, Sara? A ver, es complicado, pero yo, por ejemplo, eliminaría la primera parte. O sea, eliminaría la parte del temario porque realmente tú no puedes demostrar lo buen profesor que eres redactando un tema. Temas que, siendo totalmente sinceros, de los 69 temas que tenemos, para dar clase no te sirven ni la mitad, siendo realistas. Lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero lo ideal sería que cada opositor pudiera hacer la defensa de su programación y la defensa de una unidad didáctica, o de una situación de aprendizaje o de lo que fuera. Así realmente ves pues, las habilidades sociales que tiene esa persona, las ideas, la creatividad, cómo se desenvuelve delante de un público. Lo que pasa es que es imposible que un tribunal llegue a escuchar pues, a 90 personas defendiendo. Claro, o sea, imagino que aquí no coincidís, porque Isabel decía, al final un profesor tiene que demostrar un poco las destrezas redactando y comunicando. En tu caso, la parte de la redacción no la ves tan importante. Sí la veo importante, pero quizá, para hacerlo más justo, sí que eliminaría esa primera parte. En mi caso, en formación profesional es súper importante la parte práctica. Entonces, yo la parte práctica no la eliminaría, porque al final es el filtro que nosotros tenemos. Nuestro filtro es la parte práctica. Es importante, es decir, la parte práctica y obviamente en la parte B con la didáctica es imprescindible, porque al final ahí te das cuenta, ahí es de verdad cuando estás evaluando al profesor. El profesor, si de verdad tienes las habilidades para ser profesor o no. Pero en nuestro caso, las dos partes son importantes. Yo opino lo mismo, creo que es importante, creo que el práctico, ahí es donde verdaderamente demuestras lo que sabes, pero sí que es verdad que depende de qué carrera accedas. Yo, por ejemplo, hice traducción e interpretación, entonces el estudiarme el temario de la oposición me ha ayudado muchísimo a aprender literatura, fonética, porque yo al final en mi carrera no estudié nada de eso. Y al final, aunque es verdad que es un proceso duro y obviamente pues no me apetece estar todas las tardes estudiándome el temario, sí que es verdad que mirándolo desde otra perspectiva es bastante útil porque yo he aprendido un montón de cosas que antes no sabía y que creo que son necesarias para ser un buen profesor. Y si hablamos, por ejemplo, de interinos, aspirantes, ¿veis justo que compitan juntos en la oposición? ¿Sara? En mi caso, no. Creo que debería haber dos procesos separados o que se abrieran dos bolsas diferentes. Una para interinos, que tienen más puntos y que hay que valorar también esa experiencia, obviamente, y otra para la gente que entra sin ningún tipo de experiencia. Porque muchas veces lo que hacemos es que en muchas plazas van a interinos que tienen muchísimos puntos, que como digo me parece totalmente normal porque la experiencia también es un punto, pero al quitarle esa oportunidad a gente que va muy preparada y que a lo mejor con un 9,88 no consigue plaza, estamos quemando un poco a estos opositores que llegan con un montón de ilusión, con un montón de ganas, con ideas frescas, nuevas. Entonces yo sí que separaría el sistema en dos bolsas. ¿Y vosotras? Es verdad que es algo que te desmotiva, sobre todo, por ejemplo, yo en mi caso que empecé hace poco, porque claro, dices, voy a estudiar, voy a hacer todo lo posible, pero al final hay gente que tiene muchísimos puntos. Entonces, esa motivación, de alguna forma, pues no es tan grande como debería. Entonces sí que es verdad que yo creo que, como dice Sara, deberían de algún modo separarlo, sobre todo para dar las mismas oportunidades tanto a gente que empieza, que al final viene con ideas innovadoras, tanto a gente que también es importante que esté en el sistema porque la experiencia también es algo esencial, pero eso es verdad que se debería separar el proceso. Yo estoy de acuerdo completamente con mis compañeras. Es importante que esos interinos que llevan años
estén en el sistema porque ellos también han sido primerizos, es decir, ellos también han pasado por el mismo sistema. Pero es verdad que mucha gente, yo desde mi propia experiencia, llegamos nuevos y nos falta pues esa plaza que también hemos trabajado, hemos estudiado y hemos dejado mucho en el camino para llegar a, ¿no? Llegamos con un sistema, es decir, llegamos con desventaja, ¿no? En los puntos, obviamente. Claro, o sea, al final sí que estáis las tres de acuerdo en que eso lo que acaba produciendo en el opositor es una desmotivación. Sí, Totalmente. sí. Wow. Y nos contabas, Isabel, has recorrido varias zonas de la geografía española. ¿Qué os parece la diferencia que hay entre las comunidades? Pues en mi caso es verdad que hay diferencia. Ahora quizás creo que la diferencia es menor porque se ha homogeneizado un poquito más la forma de hacer de todos los tribunales en cuanto a las oposiciones me refiero. La forma y la experiencia también hay comunidades donde la experiencia a la hora de oposiciones, a ser más pequeñita, pues tiene como una menor experiencia que otras más grandes, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo saqué la plaza, en 2016, la saqué en Asturias y llevaban sin convocar mi especialidad 20 años. Wow. O sea, 20 años no es lo mismo que en Andalucía Claro. o en Murcia, que convocaban en 2010 mi especialidad. Con lo cual, a la hora del bagaje, a la hora de corregir examen, del tribunal, es diferente. Claro. ¿Sara? Yo solamente tengo experiencia en mi comunidad, que es Castilla-La Mancha, pero sí que es cierto que ahora que estoy en contacto con más compis que han sido tribunales o opositores en otras comunidades, cambia mucho el sistema. Cambia el porcentaje de cada parte, cambia el modelo de examen. Por ejemplo, lo que han comentado mis compañeras antes del práctico, en Castilla-La Mancha realmente nunca hemos tenido aplicación didáctica, hasta creo que la última convocatoria, la anterior, perdón, porque en la última no hubo práctico. Nunca hemos tenido aplicación didáctica. Por ejemplo, en Madrid hay comprensión oral, en Castilla-La Mancha nunca hemos tenido comprensión oral. Entonces sí que creo que se debería todo homogeneizar un poco, como ha dicho Isabel. Totalmente. Porque claro, si te presentas en una comunidad no es igual que si te presentas en otra. Al final juegas en desventaja o en ventaja, depende de cómo se mire. O sea, que pondríais una misma posición a nivel nacional. Yo creo que eso es súper importante. De hecho, os cuento mi experiencia en 2016. En 2016 yo me presenté en 2 comunidades autónomas porque no es lo normal, pero no coincidió. Madrid y Asturias. Claro, como he eso dicho. también te cierra oportunidades, porque si al final tú te quieres presentar en diferentes comunidades y coincide el examen, Claro, pues ya te estás limitando. te estás limitando y nunca vas a saber en realidad cuál es mejor o peor. Nunca vas a saber porque no juegas en la misma liga en una o en otra. El sistema, por ejemplo, el práctico en Madrid valía un 70% el práctico y en Asturias 50 y 50. Con lo cual ya te limita mucho. Claro. O sea, que sí que pondrías misma oposición. Sí, Para- yo la centraría en un único examen, aunque fueran repartidos en sedes, pero el mismo examen, por ejemplo, en mi especialidad, en Administración de Empresas, para toda España. ¿Y creéis, por ejemplo, que el poner una misma oposición para toda España disminuiría también la subjetividad a la hora con el tribunal, sobre todo, de pasar por el tribunal? Es complicado porque tienes que ver la sede, ¿no? Imagínate que te toca una sede en Sevilla, otra en Gijón, otra en Valencia. Claro, ¿quién va a ser tu tribunal? Eso es verdad que es el mismo examen, pero un mismo examen se puede corregir diferente, ¿vale? Pero bueno, ya estamos eliminando la parte de que sean exámenes diferentes. Supongo que algo de subjetividad se elimina. Claro, yo creo que subjetividad siempre va a haber. La cosa sería, pues eso, intentar hacer cada vez más el proceso objetivo para que sea más justo, porque al final, yo lo cuento desde mi experiencia, que soy opositora, y es un proceso duro. O sea, mucha gente a veces no se lo cree, pero la oposición es como llevar una espina clavada. Y muchas veces estás con amigos, estás intentando disfrutar, pero llevas como un cronómetro interno y tu cabeza siempre está diciéndote, corre ya a casa que tienes que estudiar, porque si no estás perdiendo el tiempo. Entonces, pues se juega mucho con eso, y yo cuando me presenté la primera vez
Es verdad que no me sentí del todo valorada, o sea, sentí que no habían valorado mi esfuerzo y eso, o sea, me dolió por el hecho de que me había perdido muchísimos planes que me hubiera gustado hacer y al final eso pues no se tiene en cuenta. En tu caso, Sara. Yo creo que la subjetividad siempre va a estar ahí. Es muy complicado, incluso dentro de una misma sede, de una misma comunidad, de una misma ciudad, de un mismo tribunal, hay subjetividad. Yo, por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre es el tema de las TIC. A lo mejor tú haces una programación y una defensa y una unidad con un montón de actividades, con el plan de digitalización y es todo muy moderno. Das con un tribunal que le gusta mucho el tema y te van a aprobar y vas a sacar muy buena nota. Sin embargo, das con un tribunal que a lo mejor es más tradicional, que le gustan más otros métodos y tu programación o tu unidad o tus actividades para ellos no van a ser tan significativas. Entonces a lo mejor sacas mucha peor nota que si te hubiera tocado otro tribunal diferente. Por tanto, la subjetividad es compleja. A mí, de hecho, me pasó eso que comentabas, Sara. Yo la primera vez que me presenté hice una unidad didáctica muy innovadora y claro, desde la perspectiva, por ejemplo, de mi preparadora, de mucha gente que la había visto, sobre todo gente joven, pues claro, se quedaron, o sea, decían, madre mía, si es que está súper bien, o sea, seguro que saca buena nota. Y luego llegué y es verdad pues que me encontré con un tribunal que al final pues, esperaba ver algo más tradicional. Entonces, claro, yo me quedé un poco deprimida y frustrada en ese sentido porque yo iba muy segura de mí misma. Entonces, un consejo muy importante es que hay que ser realista. O sea, al final ellos lo que buscan es realismo. Y es verdad que tú puedes ser innovador, pero siempre pensando en que eso se puede llevar en el aula. Esto es algo que yo aprendí y creo que es uno de los mejores consejos que me he llevado de la oposición. Totalmente. Al final es el realismo, es decir, tú puedes hacer eso. Yo siempre digo que la innovación tiene que estar. Las metodologías activas tienen que estar. Estamos en el siglo XXI, en la ley nueva de FP nos instan, a utilizar metodologías activas, pero siempre tenemos que tener en cuenta el realismo, es decir, todo que se puede hacer, que se puede implementar en el aula de una forma real. Claro, esto lo habéis visto vosotras como parte del tribunal. Sí. Es decir, la gente llega y realmente es realista a la hora de exponer, ¿o no? Hay un porcentaje muy grande de opositores que no son realistas. De hecho, yo tengo varias anécdotas a la hora de corregir, porque el año que yo fui tribunal sí que tocó una aplicación didáctica y claro, el ejercicio no recuerdo bien, pero les pedíamos como una sesión de 50 minutos de speaking, creo recordar. Y claro, yo terminaba de leer la aplicación didáctica y decía, es que lo que esta persona me está contando, que va a hacer en 50 minutos, yo pienso en mi primero de la ESO y yo tardaría 4 semanas. Sí, no es viable. Entonces no es viable. Un consejo es que se queden cortos, porque las aulas no son lugares ideales. No. Entonces tú das por hecho que vas a tener 24 alumnos para que te salga justo la división de grupos, de parejas, de tal, que va a estar equipada el aula 100%, que se van a portar súper bien, entonces tú vas a tener tus tiempos súper marcados. Entonces mi recomendación es que piensen que no les va a dar tiempo a hacer lo que van a hacer. Porque claro, cuando un tribunal, que a lo mejor te toca un tribunal que puede estar un poco quemado y que pueda estar pensando, esta persona no se lo cree, que va a poder hacer esto en un aula cuando llegue a trabajar realmente, que se queden cortos. Y habláis de, por ejemplo, te puede tocar un tribunal quemado. ¿Creéis que el tribunal debería tener quizás una edad, un más o menos mismo conocimiento, estar al día de cómo se va actualizando la educación o cómo veis un poco el sistema por el que se elige? Hombre, eso es fundamental. Yo creo que al final todos los profesores, al igual que en cualquier profesión, tienen que ir actualizándose. Y es verdad que muchas veces en los tribunales te encuentras a personas pues, que están quemadas y quizás pues, están ancladas en los métodos tradicionales de hace muchos años. Entonces, claro, si llega un opositor con toda su ilusión intentando pues, ofrecer algo innovativo, pues quizás esa persona no lo entienda. Y al final eso es una pena porque es verdad que como opositor tú llegas con mucha ilusión y crees que eso de verdad se puede implementar en el aula, porque a veces sí que se puede, a veces tiene grupos buenos y sí que muchas cosas de las que presentas se pueden realizar. Pero claro, te puedes encontrar con personas pues que no lo entiendan. Entonces lo más seguro es intentar meter un poco de innovación, pero a la misma vez hacer lo que se hace en clase todos los días. Claro, no hay que olvidar que ese tribunal, antes que tribunal, son docentes. Con lo cual, al final, ellos conocen el aula perfectamente y saben todas las posibles incidencias que hay en el aula. Con lo cual, cuando tú haces una propuesta didáctica con un montón de actividades que son probablemente súper chulas, súper innovadoras, súper creativas,
tienes que ver un poco su implementación en el aula. Claro, y tienes que ver las diferentes cosas que van a pasar a lo largo de un curso, que no son pocas. Fijaos este curso con todas las cosas que hemos tenido, el último, el apagón. Es decir, nosotros este curso ha sido de incidencias varias. Entonces, al final, siempre decimos la programación es un documento flexible en el cual nosotros tenemos que mostrar eso, es decir, tenemos que darle rigor y hacer propuestas innovadoras, pero siempre desde el punto de vista de la flexibilidad. Y luego también tenemos que tener en cuenta que el tribunal, pues bueno, al final puede ser un tribunal más innovador o un tribunal menos innovador. Pero si hacemos una propuesta variada, que al final es lo que se nos pide, hacer una propuesta variada, bueno, pues dentro de eso siempre podemos tener éxito. La propuesta, es decir, el consejo es propuesta variada de actividades. Claro, eso te iba a decir. Vamos a intentar condensar un poco toda la información que acabamos de dar en varios tips. O sea, sí, una persona, un opositor que nos está viendo ahora mismo, ¿qué consejo, qué tips le daríais a la hora de, primero, hacer esa primera parte de examen escrito y después la defensa? Bueno, yo creo que el primer consejo antes de nada es leerse la convocatoria. Importante, ¿vale? ¿no? Importantísimo. Leer la convocatoria, ¿vale? Porque en realidad nos están dando las normas de cómo va a ser ese proceso. Entonces es importante leer la convocatoria y ir sacando todos los tips de cada una de las partes. Te voy a acordar un segundo porque has dicho lo importante de leerse la convocatoria. Esto es porque habéis tenido experiencia en algún caso de personas que han llegado a presentarse a las oposiciones sin leerse la convocatoria. Sí. Gente, por ejemplo, que en la convocatoria pone claramente que la programación no puede exceder las 60 páginas y encontrarte programaciones con 67 páginas. Y ya fuera. Fuimos benévolas, la verdad. Entonces, pues a esta persona en concreto le dijimos, tienes la hora de la encerrona para eliminar páginas. Hay veces que las cosas más simples, que es precisamente eso, leerse la convocatoria, te hace complicarte completamente, en este caso, la oposición y la vida, vamos. Claro, es que son las normas, es decir, nunca puedes decir, bueno, es que el tribunal ha sido malo, no, es que si es bueno contigo es en perjuicio al resto de que claro. sí se la... Es decir, hay que ser justo, es decir, una cosa es... Hay que ser justo. Y entonces, si te están dando unas normas que te las están dando con antelación, léetela y cumple las normas porque es lo único, es lo que tienes que hacer. Entonces, primer consejo, leerte la convocatoria. Sí. Segundo consejo. Segundo consejo. Es importante las instrucciones del primer día, si hay presentación o en algunas comunidades autónomas que hay una presentación donde te dicen diferentes actuaciones que va a hacer el tribunal. Importante leerla. Yo recuerdo leerla, escucharlas bien y preguntar las dudas, ¿vale? Y si no hay, siempre hay como unas instrucciones que al principio damos. Yo recuerdo cuando fui tribunal, nosotros hicimos una lista con instrucciones y recuerdo que yo las leí, ¿vale? O sea, dimos las instrucciones y después se da el examen. Pues cuando yo vi las correcciones, es decir, cuando yo leía los temas, es como si muchos opositores esas instrucciones, no las escucharon. Sí. Importante, las instrucciones que da el tribunal hay que hacerles caso. Andrea, ¿tú qué consejo darías? Yo el consejo que daría sería que cada uno se conociera a sí mismo, es decir, qué estrategias le funcionan mejor para estudiar. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pues yo prefiero estudiarme los temas los 3 meses de antes, porque si no se me olvidan. Y vale, yo lo veo bien si a ti eso te funciona, pero por ejemplo a mí eso no me funciona. Yo prefiero, por ejemplo, empezar a hacerme mis esquemas en septiembre e ir estudiándome pues, los temas poco a poco. Y luego ya, por ejemplo, dejar los últimos 2 meses o el último mes para repasarlo todo. Entonces, lo más importante es eso, saber, por ejemplo, también cuánto tiempo de descanso necesito yo. Hay personas que a lo mejor necesitan un día entero de desconexión y yo con una tarde, por ejemplo, a la semana, pues me es suficiente. Entonces, realmente esto depende de cada uno. Yo voy a consejos muy tontos, pero que a veces se nos olvida. Bueno, lo primero que hemos dicho ha sido leer la convocatoria, entonces no parece que son tontos, pero no son tontos. Pues yo, aparte de lo que han comentado mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, diría, ten tu boli estrella. Es importante que el día que llegues a redactar el tema
no sea la primera vez que lo haces. Mucha gente, Claro. pues eso, se estudia temas a lo mejor de 4.000 palabras y resulta que tú lo que puedes escribir en 2 horas son solamente 3.200. Estás estudiando 800 palabras de más que no te sirven de nada porque no las puedes escribir. Entonces, como ha dicho mi compañera, conócete a ti mismo. O sea, tienes que saber hasta dónde das de sí. Y también, ten tu boli estrella. No puedes llegar, yo recuerdo, es una anécdota un poco tonta y a lo mejor la gente se me echa encima, pero yo cuando llegué al examen y vi que la gente sacaba el boli Bic para escribir, yo me llevé las manos a la cabeza porque dije, este boli no fluye. No. Entonces, esta gente Totalmente. no va a poder Yo era de- redactar yo era de- igual de rápido que yo. Entonces, otro consejo aparte de practicar con tu boli es que no llegues a hacer el tema sin haber redactado pues por lo menos 10, 20, 30 temas. Porque tienes que practicar lo cansada que vas a tener la muñeca, los márgenes que tienes que dejar, las faltas de ortografía que cometes de manera recurrente. Entonces son cosas tontas, pero a veces Importantes. no nos damos cuenta. Muy, muy importante. Entonces es verdad, mucha gente empieza a estudiar y a lo mejor se repasa los temas leyendo o diciéndolo en voz alta, pero realmente también hay que ensayar escribiendo, Claro. porque muchas veces lo que pasa es que la redacción no es adecuada y mucha gente suspende justamente por eso. Quizás tienes todos los datos, pero como no lo redactas bien, sobre todo en las asignaturas de inglés o lengua, pues puedes tener una mala nota justamente por eso, aunque tú te sepas el tema súper bien. Es importante hacerte los temas, yo siempre lo digo. Es decir, los temas te los tienes que hacer tú, te los tienes que adecuar a ti y los tienes que interiorizar. En el momento que hagas eso, te pones a practicar. Simulacro, simulacro, simulacro. Al final En yo tu cometí el caso error sabías también. hasta las palabras que escribías. Sí, sí, en el tenía examen. todo. Yo, de hecho, la anécdota que tengo es que el tribunal nos dio, creo que fueron 5 folios, y yo sabía que necesitaba 10. Entonces yo sabía que escribía 20 caras. Y yo cuando le pedí más folios al tribunal, me los daban de uno en uno. Y ya les dije, Dame necesito 5, 5. dame 5. Y ya está, y acabamos antes. Sí. Y me dijo la pobre, ten piedad. Y le contesté, ten piedad tú de mí, que soy yo la opositora. Entonces, yo tenía claro cuánto tardaba, cuál era mi última palabra, mi primera palabra. Entonces creo que cuanto más lo sepas y cuanto más lo practiques, mucho mejor. Tú no puedes llegar allí y empezar a hacerte un esquema para ver lo que vas a escribir, lo que vas a omitir, lo que no. Tienes que llegar allí ya sabiendo que vas a elegir ese tema que te ha tocado, que lo vas a redactar de principio a fin sin levantar la vista del folio y sin importarte lo que hacen los demás. Claro, esto sí te toca tema. Claro. Y de hecho hay muchas personas que es que, por ejemplo, no se estudian la introducción o la conclusión y claro, luego llegan al examen y a lo mejor se tiran media hora pensando en cómo empezar el tema. Entonces, claro, eso te quita muchísimo tiempo. Claro. Llegas allí y tienes que hacerlo. Es decir, no te puedes poner a pensar porque tienes el tiempo que tienes, 2 horas, lo que tengas, para demostrar tus conocimientos. Entonces, si te pones a divagar, estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántos temas creéis que hay que prepararse como un mínimo para poder llegar en cierto modo con esa tranquilidad de la que estáis hablando al examen y con las cosas tan claras? Pues mira, yo por ejemplo, la primera vez que me presenté, yo hablo desde inglés, que tenemos 69 temas, me estudié unos 40, es decir, llevaba a lo mejor 30 muy bien y luego 10 de repuesto por si acaso me caía. Entonces yo me cayeron tres temas, me acuerdo. Fueron 5 bolas, es verdad, porque como he dicho antes, la primera vez que me presenté fue el proceso de estabilización, entonces el formato era diferente, pero ahora por ejemplo salen 4 este año. Entonces yo calculando más o menos la probabilidad, con unos 35 tienes un 99% de probabilidad de que te salga al menos 1, creo recordar. Entonces yo diría como consejo 35. ¿Hacéis pruebas en casa? Sí, sí, Para ver si te sale totalmente. bola, si no te sale. Totalmente, Las bolas del bingo ahí todos los días, papá. totalmente. Y siempre suele caer 1, pero es verdad que luego está el factor suerte que no puedes todo controlar. puede ser al final. Sí, yo siempre, no sé, a mis familiares decía, venga, dime 5 o 4, en mi caso fueron 4 bolas, ¿vale? Y siempre es verdad que daba la casualidad que siempre había uno, ¿vale? Yo en mi caso, en la especialidad de Administración de Empresas, son 75 temas, yo llevaba 40 perfectos y luego de ahí siempre sacaba, ¿no? La parte práctica, por ejemplo, pues llevaba una serie de esquemas que me permitía hacer, porque al final son muchas demostraciones matemáticas, me permitían hacer, estirar esos 40 hasta 45 o 46, 47. O sea, un poquito más de la mitad. Sí, Pero un consejo importante es que aunque no te salga tema, tienes que escribir algo. O sea, no dejes el examen en blanco. Porque al Ahora final, vamos a- si te has estudiado un montón de temas,
puedes sacar algo de los otros. Siempre hay cosas que se reciclan en la mayoría de los temas. Entonces siempre puedes hacer una introducción, intentar recoger datos de otros temas y al final, no sé, muchas veces puedes incluso sacar un 5 aunque no te sepas el tema. De hecho, conozco a una persona que también le pasó eso y sacó un 5 aún no sabiéndose el tema. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, pero Sara, en tu caso con los temas, ¿cuántos crees que hay que prepararse como mínimo? Yo llevaba 35, es verdad que antes eran 5 bolas, ahora son 4, y yo con 35 me salieron 3. Entonces, eso es otro consejo también, que no tarden ni un minuto en decidir el tema que van a hacer. O sea, en el momento en el que tú sepas que te han caído 2, 3, 4, que tengas tu top 10 de temas. O sea, en el caso de que me salgan todos estos, ¿cuál sería el primero que harías? Segundo, tercero, ¿con cuál te vas a lucir más? ¿Cuál sabes que tienes perfecto? Independientemente de lo que vayan a hacer los demás. Yo me acuerdo que yo aprobé con el de Shakespeare, de hecho saqué un 10 en el tema, y que para mí fue un subidón para prepararme mejor la siguiente parte. Y recuerdo que había mucha gente que me decía, no hagas este porque lo va a hacer mucha gente. Y gracias a que escuché a un compañero que leyó mi tema y me dijo, lo tienes perfecto, haz este. Entonces fue ver mis 3 temas que me cayeron y decir este de cabeza, no perder ni un minuto. Entonces ahora, si preguntas por número, pues yo te diría que unos 35-40 temas para ir un poco tranquilo. Aunque, como hemos comentado antes, pues puedes tener la mala suerte de que no te salga bola. Siempre hay una mano inocente, suele ser la que le da la vuelta al bombo. El año en el que a mí me tocó ser tribunal, esa mano inocente no dio vueltas al bombo, simplemente giró el bombo. ¿Qué pasa? Que salieron 69, 67, 62, no recuerdo los números que fueron. Entonces la gente que no se había estudiado los temas del final, pues entró en pánico. ¿Y ante esto? Y ante esto lo que No hacen se mis puede hacer compañeras, intentar hilar, Sí. recuperar de otros temas, no quedarte en blanco, no entrar en pánico, no ponerte a llorar. Y... Claro. No, yo me refiero a tú estás, o sea, te encuentras en esa situación, hay que darle la vuelta al bombo y el bombo no gira como tiene que girar. La culpa realmente no fue del bombo, fue de la persona que lo giró. No, claro. Entonces, claro, si tú eres una mano no giras inocente solo, y pero- tú decides darle media vuelta al bombo y aquí Ya parar, está. ya está, es lo que ha decidido la mano inocente, por tanto. Guau. Entonces, todo el mundo tiene que ir preparado a que puede pasar de todo en un proceso de oposiciones. Claro. Bueno, aquí hemos sacado creo 2 temas importantes. Uno de ellos es cuando no te sale bola. Y el otro, cuando te salen varios temas que llevas. No te sale bola. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, tú puedes siempre sacar en el temario bloques. Es decir, yo me acuerdo que yo estructuraba mi estudio por bloques temáticos. Entonces, siempre puedes, en lo que han dicho mis compañeras, hilar y sacar de otros temas. Pero luego, es verdad que siempre en la rúbrica de corrección hay una serie de ítems, ¿vale? Normalmente, cuando saca las bolas, el tribunal, ¿no?, pone los números con el tema, ¿vale? Esos temas, con esos puntos, puedes hacer tu índice. Tienes que tener tu índice, una introducción, un desarrollo de esos puntos y luego una conclusión. Con lo cual, tú ya puedes tener una estructura donde el tribunal puede ir viendo y puede ir pasando por cada uno de los ítems, ¿no? Tiene la introducción, tiene el desarrollo de cada uno de los puntos, que los tienes, es decir, no hace falta que te aprendas el índice. Tú el índice lo puedes desarrollar. Claro. Tiene la conclusión, tiene una bibliografía. Vamos, como decía Andrea, escribe. Se puede escribir, efectivamente. Y aparte yo siempre digo, has ido ese día a brillar. Porque ese día, o sea, ¿cuánto tiempo llevas de estudio? ¿Cuánto has sacrificado? ¿De verdad vas a ir y vas a dejar el folio en blanco? No. Has salido a brillar y lo tienes que hacer. ¿Opináis igual? Sí, totalmente. Tienes que hacer todo lo que puedas, si no, ¿de qué ha valido la pena estudiar tanto tiempo? Tienes que intentar sacar pues, la información de lo más dentro de ti. Algo habrá. Bueno, esto en el caso de que no salga bola. En el caso de sale bola, pero no sale una, sale más de una. Y dudas. Pues sí. Dudas en cuál escoger. A mí me pasó Consejos eso al ante final. eso. O sea, a mí me salieron 3 y me tiré como 5 minutos intentando ver pues con el cual podría tener más nota. Pero es como dice Sara, en tu casa tienes que decir, vale, con estos temas puedo sacar un 9 o un 10, con estos un 5. Y entonces en ese momento pues rápidamente clasificarlos y decir, pues voy a por este. ¿Qué pasa? Que yo, o sea, es verdad que me salieron 2 que llevaba muy bien, entonces no sabía cuál elegir.
¿Qué pasa? Elegí uno, lo hice, pero es verdad que luego llegué a mi casa y estaba súper rayada, diciendo es que tenía que haber hecho el otro. Pero bueno, al final es mejor no pensar porque si no, tampoco sabes lo mismo, luego no hubiera sacado más nota, nunca se sabe. Y al final es como hemos dicho antes, que es un proceso subjetivo. Entonces pensar que hay un tribunal normalmente de 5 personas y cada persona pone su nota y hacen la media. Si hay una diferencia de 2 puntos, la máxima y la mínima se quitan. Por ejemplo, cuando yo hice el examen, una persona me puso un 9,8 y otra un 6,4. Y las demás un 8 y pico. Entonces, claro, esas dos se eliminaron y se quedó la del centro, que fue un 8,9, me parece. Entonces, como hemos dicho antes, hay una rúbrica, pero es verdad que cada persona pues, evalúa de una forma diferente. Yo esto es un poco opinión personal, pero si puedo dar un consejo es que si les salen varios temas, se lancen a hacer, como he dicho antes, con los que saben que van a brillar, pero los temas donde se demuestra que has estudiado. Por ejemplo, en mi especialidad siempre recomiendo que no hagan los temas de gramática, porque lo que el tribunal piensa cuando va a corregir los temas de gramática es, bueno, pues quizá no han estudiado, lo pueden hilar, los temas de cultura. Son temas que al final tú estás viendo esto y estás trabajando con ello constantemente. Sin embargo, un tema de literatura, por ejemplo, de historia, son temas que o te lo sabes o no te lo sabes, porque tienes que aprenderte fechas, autores, obras, etc. Entonces, mi consejo es, en cualquier especialidad, que intenten tirarse, si les salen varias bolas, por aquellos temas que demuestren realmente que han tenido un proceso de estudio detrás. Y si vamos ahora con la parte de la defensa, vamos a hablar de diferentes casos. Por ejemplo, hemos aprobado la primera parte, no contábamos con ello y dudamos en si presentarnos o no a la defensa. ¿Qué hacemos? Presentarse, hay que presentarse siempre, siempre. Si no has tenido tiempo de preparártela, es verdad que ahí tienes un problema, obviamente, porque no has ensayado, no has interiorizado el discurso, que es esencial. Pero el primer consejo es preséntate, ¿vale? Aunque no lo tengas preparado. Aunque no lo tengas preparado, tú tienes que presentarte, claro. Porque además, en una oposición de este tipo, no compites solo contra ti mismo, sino compites contra el resto. Tú no sabes lo que va a hacer el resto, con lo cual, preséntate. Al final, la primera parte es un filtro súper importante. Sí. Si pasas la primera parte, has avanzado muchísimos puestos en esta carrera. Claro. Entonces, te tienes que presentar. Sí. O sea, aunque estés 72 horas sin dormir haciendo una programación y preparándote la defensa, es imprescindible que te presentes. Has llegado, es decir, una vez que pasas el primer corte, te has quitado de encima lo más grande. Empiezas de verdad a disfrutar del proceso y empiezas de verdad a enseñar tu propuesta, es decir, a ser tu propuesta como docente. Andrea, compartes. Yo pienso que esto le pasa a personas que a lo mejor se han preparado 5 temas y creen pues que no les va a salir la bola. ¿Qué pasa? Que luego les sale y tienen un problema, tienen que hacer la programación en una semana. Normalmente tienes una semana o así para preparártelo. Entonces, en una semana es difícil, pero bueno, si no duermes, se puede. Se puede, bueno, también es verdad que no es lo mismo una persona que empieza a prepararse inicialmente, es decir, esta persona que se ha presentado, ¿no? Con 5 temas, lo que decías, y no sabes desde que nunca da clase, entonces claro, lo tienes complicado. Si da clase, pues hombre, es diferente. Claro. Y en el caso de que sí lo lleves preparado. En el caso de que sí que lo lleves preparado, bueno, pues es verdad que aquí podríamos dar diferentes tips. Lo primero es importante hablar con rigor, pero no con rigidez. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, tú te tienes que saber todas las leyes educativas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en formación profesional tenemos una reforma súper importante, nueva, innovadora, la nueva ley, ¿vale? Está súper bien que te sepas la ley, pero si no sabes aplicarla, entonces tú en esa defensa tienes que demostrar que sabes aplicarla. No puedes empezar a recitar. No se trata de recitar, se trata de transmitir y de ver cómo implementas esa ley que han hecho en unos despachos en el aula. Entonces eso es súper importante. ¿Cómo recomendáis un poco prepararse esa exposición? Es decir, ¿cómo hay que prepararse para que el tribunal considere que es una buena presentación? Pues primero ensayar.
Ensaya, O sea, al final volvemos a lo ensaya. mismo que con la parte escrita. Sí, Es que no en tu puedes casa llegar allí tienes que sin llevar haberla hecho muy, nunca. muy preparado. Ensaya, tienes que ensayar, tienes que interiorizar. Y no vale ensayar el mes de antes, no. Porque lo tienes que interiorizar. Entonces tienes que ensayar desde el principio. Y ensaya en diferentes Yo diría, situaciones. ensaya, eso es, teniendo en cuenta diferentes escenarios. Eso es, muy bien. Ensaya delante de gente que te interrumpa. Ensaya en la calle, ensaya Con con ruido, ensaya... Eso es. Totalmente. Porque al final allí no sabes lo que te vas a encontrar. A mí, mi padre, que también opositó a correos hace muchísimos años, me cuenta que como su examen era con máquinas de escribir y era una sala con 1000 opositores escribiendo, él se preparaba los temas con un transistor con volumen para quedarse sordo, precisamente para que cuando llegara el examen no se pusiera nervioso ante todo ese ruido que iba a tener delante. Por tanto, tienes que ensayar. Yo le decía a mi gente, moléstame, ponte a hablar por teléfono, ignórame, abre la puerta, ciérrala. Sí, sí, sí. O en diferentes situaciones. Tú imagínate que te has preparado una defensa de la programación. En algunas comunidades se prepara con una presentación que puedes proyectar. En ese día no te funciona el proyector. O no sé, no hay luz eléctrica. Que tampoco puede pasar. te puede pasar. En fin, pueden pasar muchísimas cosas. Tú tienes que estar preparado. O sea, lo primero, estar preparado ante todas las situaciones posibles. Ensayar con ruido, ensayar sin ruido. Sí. Bueno, un poco todas las... Ponte Yo, por ejemplo, dificultades. cuando me presenté, hacía mucho calor en el instituto al que fui y había como 5 o 6 ventiladores haciendo muchísimo ruido. Entonces, claro, tenías que alzar mucho más la voz para que te pudieran escuchar bien. Y eso, pues al final es como ya dicen, tienes que estar preparada para todo. Claro, esto, bueno, como decís, estar preparado al final tú para esa defensa. Ahora, trucos, consejos para llamar la atención del tribunal, para que tu exposición no sea una exposición plana, para que te distingas frente al resto de candidatos. Pues mira, yo lo primero que te diría es, ese día eres actor, actriz, vas a comerte el escenario. Entonces, lo más importante no es lo que dices, sino lo que haces y lo que demuestras. Entonces, yo cuando llegaba un opositor y se notaba que estaba sufriendo, yo sufría con él. Entonces, es importante que llegues contento. O sea, la actitud es lo primero. Cuando tú llegas feliz, a mí me transmites esa felicidad y yo digo, esta persona se lo pasa muy bien dando clase. Esta persona está guay. Entonces, es importante que tú demuestres energía, que demuestres una actitud positiva, que estés contenta, que estés... Eso para mí es esencial. Sí, al final, a pesar de ser un día complicado, porque lógicamente los nervios juegan un papel fundamental, para el tribunal también es un reflejo de lo que se va a ver en un aula. Eso es. Entonces, como dices, pues el demostrarlo hace que Sí, también yo el te veo- tribunal entienda una seguridad o no, una manera de esa persona Eso es. como profesor. Si yo te claro. veo sufriendo delante de 5 personas, imagínate lo que me imagino cuando pienso en ti delante de 25 adolescentes o 30 O adolescentes. sea, seguridad y sonrisa. Es que es súper importante, pero todo eso viene al final en el ensayo y sobre todo el creerte que lo estás haciendo bien. Es decir, confiar en ti. Llegas, confías en ti y disfrutas el momento. Al Es final, que el sí, miedo profe, escénico me son gusta. 2 minutos. Una vez que han pasado esos 2 minutos, te comes el escenario. Al final el tribunal se va a quedar con lo último que han visto de ti. Entonces yo ese sería el consejo más importante. Luego, que se cronometren. Es muy incómodo para un tribunal parar antes de tiempo. A ti si te dan media hora para hacer tu defensa, si terminas en el minuto 20, el tribunal piensa, tenía 10 minutos más para seguir demostrando todo lo que ha hecho, todo lo que sabe, las ideas que tiene. Y sin embargo, si vamos por el minuto 31, a mí me sabe mal tener que cortarte y decirte, se nos ha acabado el tiempo. Entonces al final, cuando rellenamos la rúbrica, decimos, pues a esta persona le ha faltado hablar sobre evaluación, sobre conclusión, sobre diversidad, No le ha faltado, lo tenía, pero no se ha cronometrado bien, entonces no ha entrado en el tiempo. Actitud y tiempo. Sí, yo creo que también otra propuesta inteligente sería conocer al tribunal. Conoce un poco la audiencia que vas a tener, ¿no? En cuanto a luego la propuesta didáctica que le puedes hacer, siempre podemos buscar, ¿no? Como los tribunales son públicos, busca, no sé, a lo mejor tiene un Instagram con actividades innovadoras súper chulas. Bueno, conoce Infórmate. un poco. Infórmate, sí. Yo eso no lo hice la primera vez y la verdad es que me hubiera ayudado un montón. Sí, conoce a tu audiencia, es súper importante. Yo busqué a mi tribunal. Sí, Y de hecho vi que uno de ellos tenía publicaciones en revistas sobre las TIC,
Y entonces dije, "Vale, voy bien, porque mi programación era muy así, entonces fui un poco más tranquila. Por tanto, lo que ha dicho Isabel me parece muy importante también. Claro, al final eso también demuestra para el tribunal, que supongo que no es tonto y que se va a dar cuenta de las personas que se han informado un poco o no, la responsabilidad también de decir, oye, esta persona ha perdido su tiempo, se ha molestado en buscar quién soy, conocerme un poco más para también hacer su defensa de una manera u otra. De hecho pasa, ¿no? Cuando vamos en la empresa privada, ¿no? Normalmente buscamos información sobre la empresa, ¿no? Y nos lo preguntan muchas veces en la entrevista, oye, ¿nos conoces? ¿Te has informado? Y eso es algo positivo, muy positivo. Pues aquí es igual. Aquí es lo mismo, efectivamente. Y a veces no somos conscientes. ¿Opinas lo mismo? ¿No? Sí, yo pienso lo mismo, que al final, es como he comentado antes, yo llevé una propuesta muy innovadora, pero si me hubiera informado antes quizás del tipo de tribunal que iba a tener, pues sí que hubiera hecho algunos cambios, que obviamente no te da tiempo a cambiarlo todo muchas veces porque el nombre del tribunal a veces, o sea, los nombres a veces salen unas semanas antes, depende de cada comunidad, pero sí que es verdad que a la hora de reflejar tu unidad didáctica, pues puedes centrarte más en unas cosas o en otras. Entonces es bastante importante. Ahora imagino que también habrá que tener en cuenta, pues lógicamente que quien está ahí de tribunal son personas que tienen que escuchar a mucha gente hablar, claro. Que no solamente importa el cómo llegues, cómo sonrías, tu actitud, sino que también tienes que hacer un poco amena esa exposición, ¿no? Tienes que meter elementos que llamen la atención, no sé si con preguntas, si con pausas, si con cambios de tono. Hay que ser memorable. Al final, lo que yo siempre le digo a mis opositores es, dentro de 2 meses el tribunal se tiene que acordar de ti. Si no se acuerdan de ti es un problema, porque quiere decir que lo que has hecho ha pasado sin pena ni gloria. Claro. Entonces, búscate la vida. Aparte de las actividades chulas que lleves, es la manera en la que tú vas a iniciar esa defensa. No inicies diciendo buenos días, me llamo fulanito, no. Haz algo, haz una pregunta retórica, haz una metáfora, haz algo que les llame la atención. Lleva un hilo conductor. Diseña algo en la pizarra que llame la atención, lleva objetos que realmente generen esa curiosidad, ese misterio. Entonces tienes que ser memorable. Y luego importantísimo el lenguaje no verbal. Es importante, es decir, nosotros tenemos que dar dinamismo en esa exposición. No nos podemos quedar quietos. Yo recuerdo, esto es una anécdota mía, en 2009, mientras preparaba la defensa, por primera vez nadie quería salir y yo la había preparado, pero es verdad que en ese momento estaba muy verde. Y recuerdo que me quedé quieta y empecé a recitar. Y me acuerdo que en ese momento mi preparador me dijo, así no vas a llegar a ningún lado. Totalmente. Cuando luego yo he sido tribunal o cuando he preparado a gente, es que es importantísimo, no nos damos cuenta de lo que es el lenguaje no verbal, porque tú estás transmitiendo. De hecho, siempre dicen, ¿no?, que el lenguaje no verbal transmite como un 60 o un 70% más que lo que estás diciendo. Totalmente. ¿Habéis tenido experiencias como tribunal de personas de decir, y perdonadnos si nos estáis escuchando, pero por favor que venga el siguiente porque es que no hay nada que hacer aquí? Siempre hay de todo. Entonces, desde la persona que se queda parada en mitad de la pizarra y no mueve ni siquiera las manos, hasta la persona que tiene un tono de voz súper monótono y pierdes el hilo, al final no sabes lo que te está contando porque no te está transmitiendo nada. Totalmente. Entonces es importante que se muevan por el aula, que gesticulen, que hagan incluso pues una pequeña palmada cuando quieren introducir algún tema en el que tú quieres que te presten atención. Pues esos recursos, acercarte un poquito al tribunal, mostrar algo, siempre hay recursos para hacer todo un poco más ameno. Incluso un silencio en el momento oportuno. Totalmente. Yo siempre digo que al final todos hemos sido alumnos, entonces tú sabes el profe que te enganchaba y el profe que te aburría. Por tanto, tú tienes que ser ese profe que te enganchaba durante media hora, 1 hora. O sea, es que tampoco es un gran esfuerzo. A lo mejor tú no eres así realmente, pero como hemos dicho, tienes que ser un poco actor ese día y dar lo mejor de ti. Tienes un teatro y tienes que actuar. Totalmente. Andrea, bajo tu experiencia. Claro, yo no he sido tribunal, pero es verdad que yo cuando hice mi defensa intenté también utilizar mucho el lenguaje no verbal, utilizar a lo mejor algunas citas de autores famosos, por ejemplo, para terminar la presentación. También les llevé como muchos materiales para que ellos también pues despertaran un poco, porque es verdad que es muy aburrido tener que estar escuchando a alguien sin que les enseñes nada, sin ningún tipo de material.
Entonces, pues yo intenté, la verdad es que hacerlo lo más ameno posible y yo creo que en ese sentido les gustó bastante. Al final hay que diferenciarse. Sí, Claro. yo creo que, por ejemplo, el uso de la pizarra a mí es que particularmente me gusta mucho, porque también a ti te desestresa, ¿no? Cuando tú estás escribiendo, ¿vale? Y creo que es un recurso, te van siguiendo, te quedan, no sé, es como que engancha. También yo como tip diría no saturar al No. tribunal. Hay que sorprenderle, hay que motivarle a seguir escuchándote, pero yo recuerdo un ejemplo concreto de una persona que cada frase que decía nos enseñaba un material distinto. Entonces al final no teníamos tiempo de mirar tantos materiales y al mismo tiempo estar escuchándote y al mismo tiempo estar leyendo lo que habéis puesto en la pizarra. Entonces seleccionar muy bien la información que vas a dar y los materiales que quieres enseñar y que realmente sean materiales que diferencien. Yo como digo siempre, a mí no me sirve de nada que tú me enseñes un texto, un reading que vas a trabajar en el aula, porque yo ya sé de qué va eso. Entonces enséñame algo que yo no sepa lo que es, o que me llame la atención, o que sea... Por tanto, sí, enseñar, pero sin saturar. Volvemos a lo de antes, realismo, al final. Sí. ¿no? Sí, Bueno, nos estábamos dejando varios temas por el camino. Uno de ellos lo apuntaba Andrea al empezar este podcast y era esa presión mental de salir y no disfrutar pensando en no me siento bien, tengo que estudiar. ¿Cómo se lleva esto? Andrea, empiezo por ti porque has sido quien ha sacado el tema. Pues la verdad es que se lleva un poco mal. Es verdad que al principio pues empiezas, bueno, un poco relajada, vas yendo pues a los planes que te invitan, pero es verdad que conforme se va acercando la fecha pues cada vez la presión es mayor. Pero sí que es verdad que hay que salir, hay que disfrutar, hay que hacer hobbies, porque es que si no, al final, esto yo normalmente lo comparo como haciendo una analogía con una montaña. Es decir, tú al principio estás abajo y ves la cima. Entonces, claro, al principio parece algo inabarcable, algo que tú piensas que no vas a poder llegar. Pero todo consiste en empezar a andar y ser constante. Es decir, yo creo que la constancia y la resiliencia son dos de los factores más importantes para poder superar una oposición. Entonces, volviendo a la analogía de la montaña, pues muchas veces habrá días pues que llueva, que haga frío y pues días que sientas que estás cansado y pues que no puedes más, pero es algo normal. Y al igual que cuando estás subiendo una montaña pues tienes que hacer descansos porque no puedes llegar corriendo, al final si no te agotas, pues la oposición es igual, necesitas días de descanso y días de desconexión totalmente. Y al final muchas veces es que piensas, es que si hoy no hago nada ya estoy perdiendo muchísimo tiempo, pero en verdad si estás a mitad de camino y miras hacia abajo pues ves la cantidad de cosas que ya llevas hechas y eso no es algo que vayas a perder en un día, eso es algo que ya llevas recorrido y entonces cuando miras a la cima ya la ves más cerca y al final pues llegas y cuando la ves desde arriba pues ahí te das cuenta de que todo el trabajo ha merecido la pena. ¿Sois partidarias de ser rígidas con la organización? Es decir, yo me planteo o yo me propongo estudiar este día, en este momento, en otro momento y hay que llevarlo a rajatabla o también hay que escuchar un poco al cuerpo y cuando te pide salir, intentar, bueno, salir o leer o hacer otra cosa, leer algo que no sea en temario, por supuesto, hacer otro plan que el cuerpo te pida. Yo, por ejemplo, estoy a tiempo parcial este año, entonces yo trabajo de lunes a jueves. Entonces, según el planning que yo hago en mi cabeza es, bueno, estudio de lunes a jueves. Yo trabajo por la mañana, entonces todas las tardes las dedico a estudiar, excepto el día que tengo academia. Y luego, pues los viernes, pues quizás alguna noche. Y es verdad que durante los fines de semana, si tengo un plan muy específico, salgo, pero si no, es verdad que sigo estudiando. Por las noches, obviamente no, pero sí que es verdad que por la mañana y por la tarde, sí. ¿Qué pasa? Que es como tú dices, que muchas veces tienes que escuchar al cuerpo. A lo mejor llega un lunes y por lo que sea, pues o tienes algún problema personal o estás muy cansado. Entonces, aunque tú en tu organización mental ese día tienes que estudiar no sé cuántas horas, pues quizás tienes que descansar, porque es que si te pones tampoco vas a avanzar. Isabel. Sí, a ver, yo opino como yo siempre hago el símil con la maratón. No puedes llegar quemado. Eso es súper importante. El otro día un amigo mío, estuvo ingresado una semana con migrañas de la presión. Estamos en abril. Aún quedan 2 meses para la oposición. No puede ser que llegues quemado. Con lo cual el autocuidado es súper importante. Si tú tienes que tener una planificación flexible y adecuada a tus circunstancias. No sirve compararte.
Claro, es que esto es lo veo importante a la hora de no frustrarse, de no decir, no, es que yo me he organizado para hacer esto y lo otro, y hay muchas veces que el cuerpo no llega, entonces también creo que es importante, ¿no? El saber en ocasiones parar un poco y escuchar al cuerpo y decir, a ver, que sí, que yo tengo esto, pero hay veces que hay otras Sí, cosas que al van final por es no encima. parar, es lo que ha dicho la constancia. Yo siempre digo que la constancia es el puente entre el deseo y la realización. Es decir, yo tenía planificado 5, pero voy a hacer 3. Bueno, pero es que a lo mejor esas 3 son más efectivas que las 5. Y a lo mejor el descanso es lo que necesitas para luego seguir. Sí, que hay veces que nos pensamos que por estar 5 horas hemos hecho más que estando 2 y realmente la productividad No, es nula. eso es súper importante, medir la productividad. Y también hay que entender que al final es un proceso en el que unos días vas a estar motivado, otros días vas a pensar, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Otros días pues vas a decir, si es que voy súper bien, si es que me da tiempo. Y otros días no. Entonces al final es como una montaña rusa de emociones que al final cada uno también tiene que saber un poco gestionarlo. Yo hay semanas que he estado fatal, que me he ido a la farmacia a comprarme pues cualquier tipo de pastilla para relajarme, y otras semanas pues que estoy mucho más tranquila, digo, es que en verdad voy bien. Entonces realmente depende un poco también del día, es una montaña rusa y tienes que entender que el proceso es así, pero que al final, aunque luego a lo mejor no salga lo que tú esperas, ha valido la pena porque en verdad te has hecho más fuerte como persona. Dices lo de, me llama la atención, hay veces tengo que salir a la farmacia a comprarme unas pastillas para relajarme. Vosotras como opositoras también habéis Yo la verdad es que pasado por esto. para mí el proceso fue bonito. Que sé que no es la norma, pero yo es verdad que sí. Y da que gusto fui- escuchar esto. Sí, yo a mí Que no todo es negativo de una oposición y de un estudio, claro. me gustaba mucho la rutina de estudiar y yo sí que era muy rígida, pero era muy rígida con el estudio, pero también con mi tiempo de ocio. Yo siempre digo que yo no me perdía un sábado de fiesta, pero yo sabía que si el sábado quería salir y el domingo obviamente iba a estar en horizontal todo el día, tenía que dar todo de mí de lunes a sábado por la tarde. Bueno, también son objetivos. Exactamente. Yo sabía, por ejemplo, que necesitaba hacer 1 hora de deporte todas las tardes. Al principio me volví un poco loca porque me compré una elíptica y los apuntes me cabían entre los manillares de la elíptica. Ay, no. Entonces, claro, yo estaba haciendo deporte, pero con mis temas delante y seguía estudiando. Y al final ni haces Al bien final deporte exactamente. ni Entonces al estudias. final dije, no, esto es contraproducente. Hay que saber. Pero bueno, yo estudiaba muy feliz y hacía mis planes con mis amigos, con mi familia, mis viajes, muy feliz también, sabiendo que el trabajo estaba hecho. Al final es el organizarte, como estáis diciendo. Y otra cosa también, tema del trabajo. Porque hay muchos opositores que es, no, yo no voy a trabajar hasta que no me saque la oposición. Otras personas, no, pues a mí me ayuda el trabajo. ¿Qué opináis? ¿Es posible compaginar bien? No, compaginar al final es posible, pero compaginar bien el trabajo con el estudio. En mi caso, yo siempre he trabajado y estudiado. Es decir, la primera vez que me presenté trabajaba en un banco. Con lo cual, yo trabajaba... ¿Qué tiempo tenías? Claro, yo trabajaba de 8 a 3, ¿vale? Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana para repasar el tema anterior. Madre mía. Entonces a las 4 más o menos me ponía a estudiar, más o menos hasta la 1, las 2. Es verdad que conforme se acercaba el examen, eran más cerca de las 2. Y es verdad que al final llevaba con pocas horas de sueño, ¿no? Pero yo pude hacerlo. También es lo que hablábamos al final, es una organización. Cuando tú te vas organizando, te vas poniendo a hacer un plan realista y vas viendo que lo vas cumpliendo. Yo también era de organizarme, dar lo máximo de lunes a sábado, y yo siempre el domingo, sobre todo el domingo, el sábado por la tarde, lo dedicaba a salir y luego, importantísimo, creo que es importantísimo lo de hacer deporte. Hacer deporte, aunque sea solo andar, pero salir. Hay que oxigenar el cerebro Sí, al final. Sí, es verdad que cualquier tipo de deporte vale, no solamente, por ejemplo, irse a correr, sino yo que sé, si te gusta bailar, bailar, si te gusta hacer pilates, pues pilates. Pero sí que es verdad que, como tú dices, hay que organizarse, pero yo, por ejemplo, este año que lo estoy experimentando, y es que tener que trabajar, hacer deporte, salir con los amigos, estudiar, al final es que no hay minutos en el día para poder meter todo eso. Entonces eso es realmente lo que causa el estrés. Yo, por ejemplo, todas las mañanas pues tengo que ir a trabajar. Entonces es verdad que cuando tengo algún hueco, allí sigo estudiando. Luego llego a mi casa y claro, menos mal pues que mi madre me tiene la comida preparada, entonces pues eso es tiempo que yo me ahorro. Luego por la noche también mi abuelo me espera todas las noches para que vaya a cenar con él. Ay. Me hace la cena, entonces eso también
pues es verdad que me ayuda también un poco a desconectar y también el tener un entorno que te ayude, pues es muy importante. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, en personas que tienen hijos, que tienen muchísimas responsabilidades, porque al final yo tengo una situación que es buena desde esta perspectiva. O sea, no tengo hijos, no tengo muchas responsabilidades y mira cómo voy. Entonces, la gente que tenga muchas más, la verdad es que no sé cómo lo hace. Porque... Claro, he sacado el tema de los hijos también, que para las personas o para los docentes que son interinos, también esto juega un papel complicado, porque el tener que estar moviéndote de un lado a otro, que hay veces que el tiempo de trabajo es más largo, hay muchas veces, en otras ocasiones, que es más escaso y tienes familia, tienes bebés, tienes niños pequeños. Esto, no sé si vosotras tenéis experiencia o tenéis casos cercanos o... Es verdad que yo fui madre después, con lo cual personalmente no lo he vivido como tal, pero sí conozco a compañeros y compañeras que han estado pues con sus hijos, a veces muy pequeños, ¿vale? Incluso se los llevaban con ellos y es una situación complicada. Es duro. Mi hermana, por ejemplo, está opositando, es maestra de primaria y tiene 3 niños pequeños, con lo cual es muy complicado. Y con el tema de la interinidad, pues una semana está en un sitio, 2 semanas en otro, un mes en otro. Entonces esto al final también es una mochila que llevas encima y que te puede llegar a quemar. Llegas a junio exhausto, no es igual que estar en un sitio fijo y no moverte de ahí y no tener ninguna responsabilidad ni ninguna carga familiar, a tener niños, a tener que estar estudiando, moviéndote de un sitio a otro, adaptándote a un nuevo centro, adaptándote a unas nuevas normas, nuevo alumnado. Entonces al final es complejo opositar y estar así al mismo tiempo. Sí. Claro. Lo bueno es que mucha gente no lo sabe, pero tú puedes trabajar a tiempo parcial, ya sean 8 horas o 13 horas, y consigues los mismos puntos que una persona que está trabajando a jornada completa. Entonces, no sé, imagínate pues que te toca opositar y ese año pues no tienes mucho tiempo para estudiar, pues te coges una jornada parcial y en verdad, es verdad que el sueldo es menor, pero recibes la misma cantidad de puntos, que eso es algo que suele preocupar a la gente. Es que si no me cojo todas las horas, pues esta persona me va a adelantar. No, o sea que al final esto es algo interesante. Yo siempre creo que es importante meter la cabeza. Si tienes la oportunidad, de hecho yo entré por bolsa extraordinaria antes de presentarme a las oposiciones y con esos poquitos puntos que pude rascar de febrero hasta que salió la convocatoria, pues igual sí que pude adelantar a más gente por el camino. Entonces una vez que metes la cabeza, es muy duro estar interino, cambiando constantemente, pero no te va a faltar trabajo. No. Entonces, Claro, ya va un poco más rodado. sí. De hecho, depende de la especialidad, pero hay en especialidades que, aunque suspendas, o sea, te metes en la bolsa y puedes empezar a trabajar. Por ejemplo, en inglés hay gente pues, que con un 5, el primer año a lo mejor la han llamado en noviembre, es decir, de septiembre a noviembre. Entonces, la gente que no se desespere, porque si te metes en una especialidad donde hay muchas plazas y necesitan a gente, te van a llamar, incluso suspendiendo. Depende de la comunidad autónoma. Tema también importante, incluso suspendiendo te pueden llamar. Sí, esto depende de la comunidad autónoma. Y luego hay comunidades autónomas que tienen bolsas permanentemente abiertas, por ejemplo, como Madrid. Con lo cual, si tú estás interesado en trabajar y meter la cabeza, lo puedes hacer. Siempre hay que estar un poco atento a las diferentes comunidades autónomas que tienen bolsas abiertas o periódicamente van habiendo bolsas extraordinarias. Que, Claro que- en la mayoría de los casos no hay que hacer examen. En algunas comunidades sí que ha habido a veces que hay que hacer examen, pero la mayoría de veces no. Porque hablábamos antes de la diferencia entre sacarse la plaza o presentarse a la oposición en una comunidad u otra. En tu caso, tú te sacaste la oposición en Asturias, pero estás en Andalucía. Estoy en Andalucía, vine a través del concurso general de traslado. Hay gente que no sabe que nos podemos mover de las diferentes comunidades autónomas. En mi caso, yo saqué la plaza en Asturias y la verdad es que viví allí 3 años muy contenta, pero es verdad que necesitaba el sol al que yo estaba acostumbrada. Entonces, a través del concurso general de traslado lo pude hacer. Este concurso sale cada 2 años y, bueno, necesitas tener tu destino definitivo. Yo tuve la suerte que el primer año de prácticas, en Gijón, me dieron mi destino definitivo. Estuve 2 años en mi destino definitivo y pude concursar y venirme a Porque tienes que estar Málaga. un mínimo de tiempo en el... Mínimo 2 años en tu destino definitivo. Con lo cual, el mínimo que tienes que estar después de aprobar la oposición, estás un año en
en prácticas y te dan destino definitivo 2, con lo cual lo mínimo van a ser 3 años. Vosotras no habéis tenido esta experiencia. No, pero yo, por ejemplo, estudio concursillo, que mucha gente tampoco entiende, porque una cosa es el concurso general de traslados, que te puedes mover incluso cada 2 años entre cada 2 vida, años. Y el concursillo, que es anualmente, tú lo puedes pedir siempre. Es una especie de concurso, pero solamente dura un año. Entonces, en mi caso, mi plaza definitiva está en Seseña, en Toledo, que me pilla muy lejos de mi casa. Entonces, claro, yo estoy trabajando en el mismo centro durante 7 años porque voy pidiendo concursillo. Al final tú seleccionas las plazas que hay disponibles y si hay sitio, pues te puedes quedar. Por tanto, es una opción también. O sea, que no se preocupen tanto dónde van a opositar, porque luego al final la vida da muchas vueltas y tienes muchas opciones de irte a un sitio o irte a otro. Yo, o sea, como no tengo la plaza, pues como interina cada año, pues tengo que elegir un sitio nuevo. Y la verdad es que es súper aleatorio. Muchos alumnos me dicen, ¿pero vas a volver el año que viene? Y yo, pues es que eso no depende de mí, al final depende de dónde, cómo estoy en la lista, de si el que está delante de mí pues elige el instituto que yo quiero. Entonces, pero lo bueno de ser interino es que todos los años cambias. Al final, si tienes la plaza definitiva y te toca un instituto que no te gusta, te tienes que quedar allí hasta que te den otro sitio. Entonces, al final, esto es algo positivo de ser interino, que no todo es malo. No, efectivamente, muy bien. Y volviendo un poco a la parte del tribunal, sobre todo de forma humana, vosotras lo habéis vivido. Hay muchas veces que se centra, ¿no?, como el foco en, no, es que el tribunal es malo o no me juzga como tiene que juzgarme, o parece que realmente no vemos al tribunal como personas y como que yo creo que también sentís, ¿no? Tu futuro en cierto modo depende de ti, pero también depende de mí, de cómo yo te evalúe, qué se siente, o sea, para aquellos opositores que nos están viendo, que también sepan un poco el papel que juega el opositor en ese lado. No tienen que olvidarse que los tribunales son compañeros. Yo pensaba que el tribunal iban a ser como una especie de semidioses que iban a estar ahí para juzgarme. Para nada, son compañeros. Son compañeros que muchas veces incluso saben menos que tú o están menos actualizados que tú, entonces no le tienen que tener miedo al tribunal. De hecho, a mí me tocó ser tribunal justo la convocatoria después a sacarme la plaza y yo llevaba todavía las emociones muy frescas. Entonces, para mí, todo mi afán era sonreírle a los opositores, transmitirles esa calma, ese no soy tu enemiga, voy a intentar ser súper objetiva contigo. Tranquilo. Entonces, tienen que entender que sí que se van a encontrar quizá con gente. Al final, los tribunales no son voluntarios. Entonces, te toca y aparte te toca y te enfadas. Porque te toca trabajar en julio, es una responsabilidad, te tienes que actualizar en muchos temas que a lo mejor ya no estás actualizado. Por tanto, tienen que jugar también con esa parte de es gente que a lo mejor no tiene muchas ganas de estar ahí escuchándote. Pero aún así yo creo que el 80% de gente que le toca ser tribunal intenta ser empática y entenderte, y no te tienes que olvidar eso, que mañana puede ser tú el que esté ahí. Total. Por tanto, que estamos en el mismo nivel, simplemente pues ellos ahora van a estar calificándote, poniéndote una nota, pero el día de mañana pues igual eres tú el que estás ahí. Se siente mucha presión. Se siente presión. Yo lo viví y a mí la verdad es que la experiencia, aprendí, vi cosas, me gustó, pero es verdad que se siente presión porque al final, sientes como el esfuerzo de una persona lo estás evaluando en un momento determinado, puntual. Si tú no conoces la trayectoria que lleva. Entonces la evalúas en un momento y empatizas porque tú has estado ahí. Entonces yo recuerdo que el primer día que llegamos, que era el mismo día que conocíamos a los opositores y empezaban la primera prueba, yo leí las instrucciones y conforme repartíamos los folios yo les fui dando como unos caramelos que había comprado para ellos. Porque yo sé la presión que se vive y es súper importante empatizar. Claro, bueno, esto es la presión que te autoimpones, pero ¿tenéis o habéis sentido también presión por parte de otros compañeros del tribunal o en cierto modo coaccionadas a la hora de evaluar en algún aspecto? Yo creo que al final es un proceso limpio. Tú trabajas con rúbricas, te dan unas instrucciones y al final, como somos 5 personas, como ha comentado antes Andrea, cuando tú calificas, la nota máxima y la nota mínima se eliminan, haces una media entre las 3 del medio. Entonces, pese a que hay mucha subjetividad, en mi caso yo sí que viví un proceso bastante limpio. Lo que pasa que, claro, que te encuentras muchas cosas. ¿Cómo qué? Es un proceso muy complejo. Pues desde gente que está muy desactualizada y tienen más dudas quizá y no se atreven a preguntarlas por el hecho de no quedar mal frente al opositor, por ejemplo.
Pero claro, el opositor no se tiene que olvidar de que en ese día el que está siendo evaluado es él, no el tribunal. Entonces, como otro consejo de los que hemos estado hablando antes, yo diría que no pequen de soberbios o de que no den las cosas por hecho, ni que hagan las típicas frases de como ya sabréis o como ya... Porque al tribunal muchas veces esto le ofende porque igual no lo saben. Entonces, que traten al tribunal con respeto, pero sin pensar que son más que ellos ni nada por el estilo. Sí, Isabel, ¿tú has sentido alguna... ¿te has visto ante alguna situación de... pues eso, de presión, de coacción, de...? No, a ver, la presión que sientes, por lo menos desde mi punto de vista, es eso, lo que he comentado, evaluar a una persona en ese momento, ¿vale? Esa persona que a veces estás viendo que lo está pasando mal. Yo recuerdo una chica que, bueno, yo intentaba estar todo el rato prestando atención y recuerdo que cogí un papel y un boli, ¿no? Porque estaba tomando notas acerca de esa exposición. Y esa chica, no sé cómo lo interpretó, pero se puso a llorar después de la presión que tenía. Entonces yo le dije, no te preocupes. Yo lo que cogí, dejé el papel, dejé el boli y dije, no apunto nada, porque es que yo la estoy viendo como lo está pasando mal. Entonces eso, para mí... fue un toque de sufrimiento, yo lo viví mal, por eso. ¿Os habéis encontrado frente a muchas situaciones de llanto? Yo lo he pasado mal en varias defensas que tuve, llantos, gente que se ponía nerviosa y que le salía tacos en castellano, o sea, momentos incómodos que miras así a un miembro del tribunal y a otro y no sabes un poco dónde meterte. Entonces, volviendo a lo de antes, eres un actor ese día. Entonces, cuando tú vas a ver una obra de teatro, hay gente en el público que está utilizando el móvil, que está hablando con la persona que tiene al lado, que se levanta y va al baño. Tu reacción, tu interpretación no puede depender de lo que haga el público. Entonces, a ti te tiene que dar igual lo que esas 5 personas estén haciendo. Mente fría. Eso es, mente fría. De todas formas, si nos está escuchando alguna persona que le toca ese tribunal, pues yo también les diría mínimo de respeto. Sí, totalmente. El mínimo de empatía. Al final tienes que estar escuchando a una persona 1 hora. Préstale atención, que menos esa persona lleva preparándose mínimo 2 años y hay muchas que llevan 3, 4, 10. Entonces creo que todo el mundo se merece pues cierto respeto, que le mires cuando te está hablando, que si quieres tomar notas de algo vale, pero que no estés haciendo dibujitos, que no estés utilizando el móvil, que no salgas al baño si no es imprescindible, que no te pongas a hablar con el de al lado. Entonces simplemente escuchar e intentar quedarse con cosas buenas, que creo que todos los opositores tienen un montón de cosas buenas que transmitir y muchas ideas que te vas a quedar tú luego para tu aula. Entonces, eso es imprescindible. Frente a esos momentos de llanto, de estrés, de quedarte a lo mejor en blanco, ¿recomendáis, no sé, respirar y seguir? Que al final el tribunal, como decís, si es humano, si tiene empatía, lo va a entender. No intentar llegar a esa situación ya de bloqueo, ¿no? Pedir unos minutos. Sí. Beber agua, incluso si te permiten salir un momento. O sea, yo creo que no existe ningún tribunal que si tú entras en pánico te va a decir fuera, estás fuera. Entonces no, estás dentro del tiempo, no te preocupes, somos humanos, a todo el mundo nos puede pasar, bebe agua, sal al baño, sécate las lágrimas, tranquilízate, claro. Un abrazo incluso, un contacto humano, nunca está de más. Y ya está, intentar retomar. Claro, es que al final son momentos muy complicados, final, que te están jugando. Como opositora, yo me acuerdo que de que la primera vez que me presenté, la verdad es que no estaba nada nerviosa porque, como os he dicho antes, iba como muy segura de mí misma. Se lo había presentado como a mi preparadora, a un montón de personas, y ellos me habían dicho, si es que está muy bien y lo que estás haciendo, pues créetelo porque de verdad vale la pena. Entonces yo creo que eso también es un consejo, que cuando estén, por ejemplo, exponiendo algo, que lo hagan en frente de audiencias diferentes y que le den su perspectiva, porque eso, crees que no, te crea mucha confianza en ti mismo. Y aunque luego pues no sea la nota esperada, pero al menos tú transmites esa seguridad que creo que el tribunal lo valora bastante. Al final, si tú te lo crees, ellos también se lo creen. Claro. Y bueno, voy contigo, Andrea, porque yo supongo que lo tienes un poco más reciente, el tema de la preparación de esas oposiciones, de la impresión también de la programación didáctica. Comentábamos al principio de este podcast la importancia de leer las normas, de saber cómo hacer las cosas. Juega un papel fundamental también, tema de la organización, de la impresión. Sí, es muy importante, pues eso, organizarse, porque al final, si tienes poco tiempo,
tienes que invertirlo de forma muy productiva. Y sobre todo lo que has dicho, leerse las bases es fundamental. Yo conozco a personas que por no haber hecho el formato bien, pues es que no la dejan ni presentar. Directamente la mandan a su casa. Entonces eso pues tiene que doler muchísimo, porque si has estado 1 año o 2 o 3, incluso personas que llevan muchísimos años preparándote para ese momento, y que te echen todo tu trabajo para atrás simplemente porque no hayas puesto Arial 11 en la página 24, pues claro, tiene que doler. Entonces esto mi preparadora nos lo dijo muchas veces: cuidado con esto porque os pueden descalificar. Que a primera vista parece pues que es algo injusto, porque al final, como hemos comentado antes, todo tu conocimiento se resume en que he puesto en la página número 24 una palabra sin Arial 11. No, pero es verdad que juegas en desventaja, juegas en ventaja con otras personas que sí se han leído la convocatoria y sí que lo han hecho bien. Entonces, no sé, hay que leerse bien las instrucciones. Claro, hay que tener cuidado, ¿no? Entiendo, con los márgenes, Sí. con la letra. Contad vosotros un poco La letra en las tablas, ¿no? Pero en las tablas puedo utilizar otra letra. Vamos, aquí la convocatoria te dice la letra que debe utilizar y punto. Es decir, no hay otra. Es decir, estas normas son generales para todos. Entonces, ahí vemos que no es tan injusto como parece, ¿vale? Si seguimos las normas, claramente. Ahora ahí entra el puntito de diferenciarse de los demás. Una vez que tú sigues todas las normas, sí que tienes un margen de creatividad, de incluir las tablas, colores. Es decir, la programación tiene que ser un documento al final atractivo para el tribunal. El tribunal va a ojear tu programación, no va a tener tiempo de leérsela de pe a pa, porque al final va a escuchar tu defensa. Entonces tú en tu defensa también tienes que jugar mucho con mandar al tribunal a las páginas que quieres que lean. Pues como podéis ver en mi página 34, tal y cual. Entonces, cúrrate la programación, respeta los márgenes. Yo siempre les digo a mis opositores que creen una paleta de color. Es muy incómodo también para el tribunal estar viendo a lo mejor colores muy fosforitos o letras que no se leen bien. Es importante señalar las distintas partes. Es importante jugar, pues eso, con tablas, con imágenes, con... al final es tu carta de presentación. Totalmente. Hacerlo todo visual es imprescindible. Y en la información profesional es muy importante hacer, es decir, la presentación de la programación con muchas actividades que se puedan implementar en la práctica real. Porque nosotros al final estamos desarrollando a profesionales que van a estar en meses, con la FP Dual, en meses están en la empresa. Con lo cual es súper importante que nuestra programación esté adecuada a eso. ¿En qué momento recomendáis empezar con la programación? Ya. Cuanto antes. Cuanto antes. Ya está. Mañana es tarde, ¿no? Mañana es tarde. Mañana es tarde. Yo el primer año me dediqué a hacer la programación. Para el segundo año dedicarme exclusivamente a estudiar temas y hacer prácticos. Pues yo estaba muy tranquila, yo tenía mi programación hecha, actualizada, por tanto a mí eso me dio mucha tranquilidad. Entonces yo siempre recomiendo que empiecen primero con la programación y luego ya con lo demás. Aparte es una tranquilidad. Cuando has hecho la programación y tienes tus unidades, tienes tus actividades, lo tienes todo preparado. Aparte lleva mucho tiempo porque realmente tú tienes que hilar muchas cosas, o sea, todas tus unidades tienen que tener sentido. Si tú piensas un hilo conductor para tu programación, al final te cuesta muchísimo trabajo completar 12, 15 unidades, las que sean en tu comunidad, que todo tenga sentido, que toques todos los saberes básicos, que todo esté conectado con los objetivos, competencias. Entonces, si la tienes hecha un año antes de que llegue el examen, eso te da una paz mental y que no tienes tanto estrés luego a la hora. Yo, por ejemplo, este año lo he tenido que hacer a la vez porque el primer año que me presenté no había que hacer programación didáctica, sino simplemente había que exponer un tema. Entonces, claro, eso también me ha quitado muchísimo tiempo. Y claro, muchas personas dicen, bueno, pues yo estoy estudiando temas y a la vez estoy haciendo las unidades. Pero yo lo que hacía era, o me centraba en los temas o me centraba en las unidades. Por ejemplo, dedicaba un tema, o sea, un mes a estudiarme, por ejemplo, X temas y otro mes a diseñar las unidades. Porque si iba cambiando una cosa a otra, sentía que no avanzaba en ninguna de las partes. Así que sí que es verdad que si la gente tiene tiempo, pues que dedique un año entero a dejarse la unidad hecha, porque es que la verdad es que eso quita muchísimo tiempo. Y yo todavía estoy retocándola y me quedan cosas por adaptar y eso es tiempo que estoy perdiendo de a lo mejor practicar para el caso práctico o para repasar los temas. ¿Hasta qué punto es importante el acabado, la calidad del papel? Todo, porque al final esto yo siempre digo, te estás vendiendo. Como te estás vendiendo, eres tú, el producto eres tú. Con lo cual, todo lo que representes, si lo hagas de una forma más visual, pues mejor, mucho mejor.
Si realmente eso es como en clases, a los alumnos, por ejemplo, no les ponemos imágenes y lo hacemos todo monótono, no captamos su atención. Claro, pero una cosa es ser visual, es decir, hay que ser visual, pero sin recargar, Claro. ¿vale? Yo siempre les digo, no seáis cutres. Sí. Os estáis jugando una plana. Entonces, claro, es imprimir una programación para 5 Totalmente. miembros. No, imprime 5 programaciones, maquétala bien, utiliza un papel con un espesor que no se transparente en las hojas. Es tu carta de presentación, como ha dicho Isabel. Una portada que te enganche. No me pongas una portada en blanco con tu nombre, tu DNI y el número de tribunal que te ha tocado. No, intenta hacer un documento atractivo. Bueno, hay es igual. montones de aplicaciones ahora que eso son es. geniales, que además estás demostrando tú su uso. Es decir, le estás demostrando, oye, que yo soy aquí una crack del Canvas. No, y como decimos, a tus alumnos tú les llevas una ficha en blanco y negro para que rellenen huecos, y lo mismo puedes hacerlo con una presentación de la leche de Canva, con interactividad, con música, con tal, con cual, y lo reciben de una manera totalmente diferente. Claro. Entonces tienen que jugar con eso. ¿Hasta qué punto cometer este tipo de errores o presentar una programación, como lo decimos, muy básica o no llamativa, Yo creo que demuestra también el esfuerzo que hay detrás. puede llevar al suspenso? Suspenso quizá no, pero yo si veo algo bien maquetado, realmente estoy valorando el esfuerzo que tú has puesto detrás. Y si veo algo súper básico, quizá lo primero que pienso es, pues esta persona no tenía pensamiento de pasar a la siguiente parte, entonces ha hecho aquí lo primero que ha podido, de malas maneras, y es lo que ha presentado. Y quizá no, quizá esta persona lleva preparando esta programación 2 años, pero la primera impresión, la primera imagen que me da a mí no es esa. Claro, es lo mismo, la primera imagen es fundamental. Entonces es verdad que la maquetación, el uso de esquemas visuales, fotos, ¿no? Cuando yo corrijo una programación o incluso en clase, cuando corrijo un proyecto, ¿no? Es decir, cuando es todo texto, es como necesitas tener una imagen visual. Yo creo que es como en clase, que al final cuando un alumno de verdad se lo ha currado, te incita como a ponerle más nota, aunque tú no te des cuenta. Pero a la hora, por ejemplo, Claro. tienes una rúbrica, pero realmente dices, es que aquí le voy a poner un poco más porque aquí está tan bien. Es como que lo ves con otros ojos. Y te incita a mirarla, ¿oh? Qué programación más chula, ¿vale? Le vas pasando las páginas, oh, mira, fíjate esto, tal. Te da ideas a ti. Tú en la rúbrica no tienes Claro. ningún ítem que No. sea, la programación es bonita. Pero claro, es igual que la letra. Es lo que digo siempre. Tú cuando coges un tema que está bien redactado, que respeta los márgenes, que hay espacio entre las líneas, que tiene una letra clara, que no hay tachones, es que siempre estás mucho más da gusto. predispuesta a leer ese tema y a prestarle atención. Claro. Cuando hay una letra diminuta, cuando hay tachones, cuando hay letra irregular, lo corriges un poco como diciendo, a ver si acabo ya de corregir este tema. Con la programación pasa igual. Siempre vas a estar más predispuesta y entra otra vez la subjetividad, pero algo bonito entra por el ojo humano. Es que es inevitable que te guste más leerlo y prestarle más atención. Bueno, hemos hablado un poco de la figura de opositor, de la figura de tribunal. Vosotras también sois preparadoras, como decimos, ¿qué papel juega un preparador en la vida de un opositor? Bueno, yo creo que es un papel clave, sobre todo al principio. Es decir, la primera vez que entras en este mundo, alguien te tiene que guiar, ¿vale? Alguien, por ejemplo, nosotros ahora en formación profesional tenemos una nueva ley. Es decir, preparar una programación con las leyes actualizadas es fundamental. Es fundamental. Tener unos temas actualizados, tener una práctica actualizada es fundamental para llegar con éxito a lo que es a las exigencias del sistema. Y es que al principio, o sea, yo como opositora cuando empecé no entendía nada. O sea, no Claro. entendía nada de lo que tenía que hacer. Entonces, si alguien no te guía, aunque sea al principio, es que no sabes cómo debes hacer un tema. No sabes qué te van a pedir en la programación, cómo van a ser los casos prácticos. Entonces, es verdad que al principio yo que sí que recomendaría pues ir a un preparador o a una academia. Y luego cuando lleves unos años, pues si quieres ser más autodidacta, pues ya al menos tienes unas bases. Claro, yo siempre digo que al preparador lo vas a necesitar el primer año realmente. O sea, una vez que tú entras en el mundo, yo claro, si no hubiera tenido preparador hubiera estado perdidísima, no hubiera sabido por dónde empezar. Entonces creo que es fundamental. Ahora, si tú ya tienes tu programación hecha con un preparador, tus temas, tu tal, y ese año, pues por H por B no has sacado plaza, quizá ya no necesitas un preparador, porque tú ya sabes todo lo que tienes que hacer, es simplemente pues machacar más o actualizar cosas y tal, pero creo que la figura del preparador es importante, sobre todo como ha dicho Isabel, al principio, para guiarte en este mundo, ¿no? Porque Es tanta información al Eso es, principio, es
tanta información, tantas leyes. Luego, en las especialidades, por ejemplo, en secundaria, aunque somos de secundaria ambas, la forma de programar es diferente, es completamente diferente en secundaria de formación profesional. Nosotros tenemos una serie de nomenclaturas que son completamente diferentes a las que tienen ellos, con lo cual pues tienes que conocerlo. Esto no quita, claro está, que al final es tu responsabilidad. Sí. Claro, y Andrea lo sabrá, que al final tu preparador está para guiarte y para informarte de todo lo de las leyes, de las partes de la programación, de las partes del tema. Pero al final tú tienes que poner tu punto y tienes que decir, oye, esta es mi programación, yo lo quiero hacer así. Sacar tus ideas, tu creatividad, la forma que tú tienes de enseñar es imprescindible. Entonces no todo puede ser responsabilidad del preparador, obviamente. Claro, como dices, él te guía, pero yo, por ejemplo, que estaba hablando con la preparadora sobre la evaluación, ella nos propuso pues una forma de hacerlo. Y yo le dije, es que para lo que yo estoy haciendo, a mí eso no me va bien. Entonces ella me miró como yo lo había planteado y me dijo, si es que lo tuyo también está bien, así que si eso se adapta mejor a ti y lo vas a saber defender, pues adelante. Claro, yo creo que el preparador, además, no tiene que cortarte las alas. No, totalmente. Porque al final cada uno tenemos un método de enseñanza distinto, una manera de ser distinta. Entonces, yo he aprendido, estos años que llevo siendo preparadora, he aprendido un montón de mis opositores. Y entonces, yo me emociono mucho cuando veo ideas frescas, nuevas, o gente que trabaja de una forma diferente, totalmente diferente a la mía. Y no les digo, no, tiene que ser así, A, B, C. Claro. Al final es eso, es dar tu toque y poner tu esencia. Y eso es fundamental, dar tu toque es fundamental. Al final el preparador te tiene que dar una serie de recursos, ¿vale? Te tiene que dar una serie de recursos y enseñarte a utilizarlos. Y de ahí tú tienes que sacar tu propuesta. Es muy, muy importante. Sí, por ejemplo, con el tema de los temas. Es decir, mucha gente lo que quiere es llegar a la academia y que le den los temas ya hechos para estudiar. Y es que eso al final no puede ser, porque cada uno tiene su forma de expresarse. También hay cosas porque que a lo mejor a ti se te quedan mejor en la cabeza que a otros, entonces tú tienes que personalizarlo. Y luego tú ya con lo que tú has hecho, pues lo vas reciclando con otros temas. Al final es que no te pueden dar un tema estático. También porque se pierde mucha información, porque al final en esas 2 horas que tienes, pues no puedes escribir todo lo que te da el preparador. Tienes que tener como una imagen más amplia de, por ejemplo, no sé, la época de Shakespeare, ¿vale? Entonces, tú a partir de ahí lo editas, pero teniendo la información un poco más amplia en tu cabeza. Claro, y aparte los temas es una forma de diferenciarte genial. Es un recurso que tenemos para diferenciarnos, que es muy bueno. Claro, si todos vamos con el mismo tema, el preparador con las 3000 palabras que nos da, no, diferénciate, es la clave aquí. Además que no existe un tema ideal. No. O sea, el tema puede estar bien hecho de muchas maneras distintas. Que yo fue un fallo que cometí cuando yo oposité, que si no me entraba un párrafo en la cabeza, yo me lo tenía que aprender y me lo tenía que aprender. Y luego te das cuenta de que ese párrafo no lo va a echar nadie de menos. Entonces, que si algo no te entra en la cabeza, lo omitas o lo cambies o lo pongas con otras palabras y al final hagas un tema que sea tuyo al 100%, porque eso también es estudio. Cuando tú te estás creando tu tema y estás cambiando párrafos y estás metiendo ideas propias, al final eso se te queda mucho mejor en la cabeza que cuando lees lo que te dan y te estudias lo que te dan y fin. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo porque, o sea, yo he escuchado, no sé si será verdad, que los tribunales como que piden los temas a diferentes academias. Entonces hacen como un índice general de la información básica que tiene que estar en ese tema. Entonces, claro, mucha gente tiene miedo de elaborarse ellos el propio tema y luego que la información que ellos han utilizado no se corresponda con la que el tribunal vaya a tener. Pero tú sabes al final de lo que tienes que hablar. Claro. Quiero decir, en el tema de Shakespeare, volviendo al ejemplo básico, tú sabes las obras de las que tienes que hablar, el contexto histórico, la bio, lo sabes. Entonces, al final, tu tema puede ser muy distinto al mío, pero si está bien y has mencionado lo que se supone que hay que mencionar, yo no voy a echar en falta nada más. Y continuando un poco con la figura del preparador, ¿hasta qué punto hace, entre comillas, entendedme, de psicólogo y ayuda psicológicamente Es una labor al opositor? Pues hablando por mí, es muy importante la figura de preparador, psicólogo. Además, ahora que estamos con el tema de las defensas, es importante también para ellos que tú les tranquilices y que sepan que van bien. Y no solamente que van bien, sino que seas dura y que vayas señalando los errores que tienen ahora, pues siempre desde la empatía, desde el respeto, para que luego no los cometan. Entonces, es verdad que las conversaciones que tengo con ellos muchas veces van más allá de
cómo tengo que poner esto en la programación, si no, me encuentro mal, cómo puedo hacer esto, tengo mucha presión, cómo puedo... entonces es importante también saber que tu misión no solamente va a ser prepararles un documento apto para aprobar, sino que mentalmente vayan preparados. Totalmente. Es imprescindible que ellos sepan que estás ahí, ¿vale? Porque además te necesitan y como a lo mejor no están preguntándote continuamente, pero tú tienes que estar ahí. Y luego lo que ha dicho decir nosotros, al final tú coges un preparador para que te corrija. Un preparador que no corrige, que tú tienes que corregir. Y tienes que decir que está mal, obviamente, como ha dicho, desde el respeto, pero tienes que decirle que está mal, porque ese está mal es lo que va a hacer que sigas mejorando continuamente. Pero sí que es verdad que la forma de transmitirlo también es súper importante. Por ejemplo, mi preparadora, o sea, cuando por ejemplo tenemos algo mal, te lo dice de una forma que no te duele, porque al final tú estás como en un estado de vulnerabilidad, Sí. que si por ejemplo quedan 2 meses y empieza a decirte es que esto está mal, es que esto no deberías haberlo hecho así, pues al final te frustras muchísimo y quizás te desmotivas. Entonces, la forma en la que el preparador te transmite la información es súper importante. Y, por ejemplo, yo cuando empecé, mi preparadora era súper motivadora. Yo no iba a una preparadora en sí, sino que iba como una academia. Y la verdad es que, a pesar de que haya mucha gente, es una persona que siempre te contesta. Entonces, como tú decías, el saber que está ahí, que te va a contestar a las horas, pues es súper importante. Y el hecho de que te motive y que te digan, de verdad, es que me encanta lo que estás haciendo, pero sí que es verdad que también hay que te tiene que aportar su aporte crítico y si algo está mal que decírtelo, obviamente, pero la forma en cómo se dice. Sí, es importante. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, vamos a condensar un poquito estos consejos que hemos dado al opositor. Yo me quedaría con una frase para aquellas personas que están opositando o que se están planteando el opositar. ¿Quién empieza? Complicado. Bueno, yo la verdad es que los animaría porque tenemos la mejor profesión del mundo y si de verdad ellos quieren podrán trabajar prácticamente en cualquier sitio. Si están libres y pueden moverse. Yo en el caso de inglés, o si la gente se va a presentar en inglés, que no tenga duda, porque es que incluso teniendo poca nota se puede trabajar. Y yo, a pesar de que llevo ya 3 años opositando y que hay días que muchas veces me siento súper desmotivada, con pocas ganas, con un cansancio enorme, aún así no ha habido ningún día que yo haya dicho es que voy a dejar este proceso, porque es que vale la pena. O sea, una vez que estás dentro, la flexibilidad que tiene este trabajo, la alegría que te aporta todos los días, porque al final tratas con adolescentes, el hecho de saber que puedes mejorar sus vidas de alguna forma, porque al final enseñamos nuestra asignatura, pero también enseñamos valores. Para mí, la verdad es que es un proceso que vale la pena, aunque sea duro, vale la pena, porque al final en la vida, pues, nada es fácil. Sí. Yo mi frase sería, ve a por todas. Ve a por todas. Al final, sal con la sensación, hay factores que no vas a poder controlar, pero por lo menos que salgas del examen con la sensación de que has dado lo mejor que tienes. Pues muchísimas gracias, Sara, Andrea, Isabel, ha sido un placer teneros con nosotros en Copyfly en este podcast y a vosotros, opositores, muchas gracias también por estar aquí con nosotras y mucha suerte y mucho ánimo. Suerte.